Oye, y regresando al tema de la enfermería, ¿qué es lo más difícil de ser una mamá enfermera? Todo, ¿Qué? todo, más siendo, yo, bueno, en mi caso era ser pediatra, me empezó a costar. Me empezó a costar el decir, mi hijo está allá, lo está cuidando otra persona y yo estoy cuidando a estos niños. Cuando puedo estar cuidando a mi hijo. O sea, yo desde que entré a trabajar, me acuerdo ese día que iba llore y llore. Y yo creo que ahí, ¿sabes qué? Ahí tuve como, ahorita que lo estoy analizando, ahí tuve como mi primer episodio de ansiedad, porque me subí a la moto con mi esposo, yo dejé a mi hijo en casa, con Chris, mi cuñada, lo cuida maravilloso. O sea, al principio lo empezó, sí, 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 lo empezó a cuidar por dinero, pero no, hombre, ya después fue amor, o sea, es maravillosa, Chris. Entonces, recuerdo que me subí a la moto y me dijo mi esposo, ¿cómo vas? Y yo no podía respirar. ¿Estás bien? Y nada más le apreté, o sea, y yo no podía respirar y lloré y lloré y lloré y lloré todo el camino. Hasta yo creo que 10 minutos después pude respirar y pude decirle, es que siento que me ahogo, Porque lo dejaste llorando. porque lo dejé. Ah, ok, ok, ok. Tenía 2 meses y medio mi hijo Y ya tenías que y lo regresar a dejé, trabajar. ajá, y ya tenía que regresar a trabajar. O sea, el problema era yo, o sea, yo tenía esa culpa, ¿sabes? De irme y dejar a mi hijo. Que cuando regresé, o sea, me sirvió muchísimo el regresar a trabajar, porque estar todo el día con un recién nacido es agobiante, Sí, me imagino. es agotador, o sea, también sientes que te ahogas ahí con tu hijo, nada más eres tú y él, y no ves nada más. ¿Qué recomendación a esas mamás que están en casita con sus bebés y se sienten de repente abrumadas? Porque así es la maternidad abrumadora, salgan. O sea, sal con tu bebé, sal a la tienda, sal a que te dé el aire. Eso te va a ayudar un buen. Entonces, bueno, total, ya regresé. Me ayudó mucho esa semana a despejarme y así, pero yo ya no quería ir. O sea, yo ya quería quedarme con mi hijo en casa. Y así estuve, pues, año 4 meses, diciendo, ya no quiero ir, ya no quiero ir, quiero estar con mi hijo, yo quiero cuidarlo, yo quiero verlo, yo quiero esto. Y cuando tenía vacaciones, puf, no, yo era la más feliz del mundo. Mi hijo empezó a gatear conmigo en mis vacaciones. Mi hijo empezó a caminar conmigo en mis vacaciones. O sea, porque cuando estoy con Julián, estoy con Julián. O sea, y me olvido de todo. O sea, me olvido del quehacer, me olvido de esto, me olvido del otro. Y estoy con Julián y vivo a Julián. O sea, lo veo, lo disfruto, ¿sabes? Entonces, pues ya no quería, y ya no quería, y ya no quería, y ya no quería. Y para mí eso es como lo más difícil, el estar cuidando a otros niños y que alguien más esté cuidando al tuyo. Sí, eso es fuerte. Sí, eso es fuerte porque, pues sí, de alguna manera dices, yo porque estoy aquí, Ajá. ¿no? Yo porque estoy haciéndome cargo de otros niños y Cuando no tengo del al mío, mío, cuando que tengo también al me mío. necesita, Sí, ¿no? exacto. Y luego más cuando se enfermaba. Ese fue, yo creo que ese fue el parteaguas para que yo tomara la decisión y aferrarme en, ya no quiero, ya no quiero, y ya no, y ya no, y ya no. O sea, no es una decisión que yo sola debía de tomar, o sea, porque por más de que yo no quisiera, o sea, pues ya vivo con mi esposo, porque ya nos casamos. Ah, ok. Después de eso ya nos casamos. Me casé embarazada. No, yo me casé así con una panzota así, pero vestida de blanco, hijo. Yo dije, no, Claro, hombre, o sea, claro, yo pues me sí. caso de blanco, con la panzota, pero bien de blanco, ¿no? Entonces, pues es algo que tienes que platicar con tu pareja. Y hasta que él me dijo, órale, va. Sí, no debe ser una decisión sencilla porque, pues aparte, cuando entramos a una institución pública, por supuesto que algo que nos llama la atención es todo el tema de prestaciones, o sea, prácticamente garantizas tu futuro, ¿no? Cuando tú entras a una institución pública, entramos, a lo mejor los salarios no serán muy buenos, a lo mejor la carga de trabajo es mucha, lo que sea, pero de alguna manera tienes garantizado tu futuro y hay muchas oportunidades para crecer, etcétera. Entonces supongo que no debe de ser una decisión fácil porque aparte, pues también es un ingreso de lana a la Sí, casa, ¿no? claro, Entonces, claro. ahí hay cosas que se tienen que medir. ¿En qué momento tú comienzas a plantearte la posibilidad de salir de la institución pública? Pues que desde que regresé yo ya no quería. O sea, pero ya, o sea, cuando dije quizás sí pueda, o sea, quizás sí se pueda cuando. No, pues que no fue o sea, tampoco fue por el contenido, o sea, porque en realidad, o sea, ya empecé a monetizar, pero no se compara para nada con el sueldo que tenía. Claro, O sea, porque yo tenía una base como enfermera especialista y tenía un concepto de infectocontagiosidad. Entonces, pues es una lana más, o sea, aparte de,
Yo ganaba más que las enfermeras pediatras que están en piso, porque yo ya estaba asignada a las terapias intensivas. Metí mi cambio para estar en las terapias intensivas. Entonces te dan una lanilla más. De riesgo, ¿no? Ajá, Ujú. exacto, de riesgo. Entonces, pues para nada se compara todavía, o sea, todavía estoy como muy chiquita, ¿no? Eh, pero cuando vi que mi hijo se empezó a enfermar, y aquí entra lo que te digo del sindicato, o sea, que yo estoy agradecida con el instituto, pero decepcionada con el sindicato. O sea, porque es muy burócrata todo eso, o sea, Sí, es mucha política. ajá, y el que no me aceptaran las licencias cuando mi hijo estaba enfermo y el que me contestaran de esa forma, de es que no es grave, es que el subdirector médico no te autorizó la licencia. Y yo, pero él quién es para no autorizármela. O sea, ¿por qué no me la autoriza? O sea, pues es que, mira, el que tenga fiebre no es una enfermedad grave. Ok, pero tiene 39,4, lo dejé con 39,4 de temperatura, pues es que no ha convulsionado. Tengo que esperarme a que mi hijo convulsione para entonces, o sea, para que sí me acepten la licencia y pueda estar con mi hijo cuidándolo yo 3 días, o sea, porque son 3 días los que te dan. No, entonces empecé a tener como muchos problemas así. Y estos problemas empezaron a surgir porque yo metí a mi hijo a la guardería. O sea, ya vi que mi hijo necesitaba más, ¿no? O sea, que Chris, o sea, por mucho amor que le tenga y todo, mi hijo necesitaba la convivencia con otros niños, Claro. para que se siguiera estimulando o sea, de la forma que yo quería, ¿no? Mi hijo empezaba a pegarle a otros niños y dije, no, o sea, yo sé que es como algo, es un proceso por el que pasan todos los niños, pero el convivir con otros niños, en definitiva, le va a ayudar y así. Entonces lo meto a la guardería, lo meto a una guardería privada, porque bendito Dios nos alcanzaba para tenerlo en una guardería privada. Entonces, empezaron las enfermedades, ¿no? Por el proceso de adaptación, o sea, porque pues no son, los otros niños tienen bichitos y, Claro, ajá, de es que se parte de adapte. hacer defensas, diría la Sí, gente. sí, así mero. Entonces mi hijo se empezó a enfermar cada 20 días y cada 20 días era faltar, cada 20 días era, o sea, si lo llevaba yo con un médico privado, híjole, es que es privado. Bueno, va, no me lo aceptaron. Las otras veces era formarme en la clínica y formarme con mi hijo enfermo, o sea, yo era del turno de la tarde, me tenía que formar a las 9 de la mañana. Imagínate, yo a las 9 de la mañana, mi hijo ahí enfermo para pasar a consulta y poder llevar ese justificante a mi trabajo y llegar con el justificante a mi trabajo y me dijeran, es que le pusieron, que es una faringitis, que es una laringomigdalitis y eso no es grave. No, no te lo aceptamos. O sea, perdí todo el tiempo, traté de hacer lo que ustedes Ellos me pidieron. dijeron, Ujú. ajá, y aún así no aceptan mi licencia, o sea, aún así no me dan el permiso, no me dan la oportunidad de yo estar con mi hijo, de estarlo cuidando. Hubo una ocasión que mi hijo estuvo 5 días con fiebre y ya tenía tratamiento, entonces dije, esto ya no es viral, o sea, y fiebres te digo, de 39,4, 39,7 de temperatura, entonces me lo llevé al hospital, ahí, a donde trabajo. Me lo atendieron y todo, vieron que ya había progresado a un cuadro viral, estuvieron a punto de tomarle un, un- una punción lumbar para ver qué tenía, porque ya eran 5 o 6 días que tenía con fiebre y no bajaba ni con los medicamentos ni con nada, entonces querían ver dónde estaba la infección y qué estaba pasando con él. Pero estuvo hospitalizado, estuvo en urgencias, 4 horas, mi hijo. Llevo, o sea, de ahí del hospital y todo, tramité la licencia y todo, es que tiene que estar hospitalizado 6 horas. Si no, no. O sea, no. O sea, y ese tipo de cosas que me hicieron tomar la decisión de no, o sea, no, yo estoy cuidando aquí a niños enfermos, o sea, y sí, 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 sí lo hago con amor, pero le tengo más amor al mío, ¿sabes? Sí. Tengo más amor por mi hijo. Entonces, me harté. Esa es la realidad, me harté, me cansé, prefiero vivir austeramente con el sueldo de mi esposo. O sea que él en cuanto me dijo, órale vas, al otro día ya no fui. Así, o sea, así te lo digo. O sea, prefiero vivir austeramente con el sueldo de mi esposo, pero sabiendo yo que voy a estar para mi hijo, ¿no? O sea, que si se enferma, ahí voy a estar. Que si me necesita, yo voy a estar ahí. ¿Qué crees que sea lo ideal? O sea, porque obviamente es muy respetable.
que tú decidas ya no ir a trabajar y tener otra vez, pues, esta posibilidad, ¿no? No todas las mamás tienen esta Sí, posibilidad de sí, tomar la claro. decisión y de decir: "Me voy". Pero también entiendo la parte de, oye, pues mi hijo está enfermo, ¿no? Y tú, para ti podrá no ser grave, para ti institución podrá no ser grave, pero estoy dejando a mi hijo con un malestar. Y eso, pues para mí es importante porque estoy viendo a ver otros niños que tienen un malestar y yo estoy viendo por ellos y mi hijo está allá, aunque tú digas que no es una enfermedad grave. Si en tus manos estuviera solucionarlo, ¿qué sería lo ideal? Porque Híjole, tenemos un problema en el sistema. sí. O sea, yo entiendo también, o sea, me pongo de pronto en el lado de los jefes, siendo un poquito abogado del diablo. Sí, a ustedes jefes o no los que les estoy diciendo diablos. Y digo, híjole, entiendo, es que son muchas cosas, porque Sí, es entiendo bien también, es complicado. bien complicado, porque entiendo a los jefes también que son mendigos, ¿eh? O sea, hay jefes que solamente es, no te voy a dar permiso porque no solo, porque tengo que ser parejo, ¿no? Que esto pasa mucho como, es que yo tengo que ser parejo con todos, ¿no? No, güey, no puedes ser parejo con todos porque no todos tenemos la misma situación. Debes de tener pensamiento crítico para decidir que sí y que no, ¿no? Entonces, Pero eso es por un también lado, afecta al paciente. pero afectas al paciente, a los demás Hay trabajadores. más carga laboral. Yo también lo entiendo. Tenemos un problema en el sistema, Sí, ¿no? Claro pero que por supuesto. debería de existir el personal suficiente para poder atender, para empezar, para que no atendamos 14 15 pacientes por enfermero, ¿no? Para empezar. Y después, para que pudiéramos tener estas facilidades que en la vida cotidiana se presentan. ¿Dónde crees que podría estar como el equilibrio? O justo por eso dijiste, no hay solución. Y dijiste, no hay solución aquí adentro, tengo que salirme. O sea, si yo quiero hacer Ujú, esto, tengo que salirme. sí, claro. Pienso que el problema es el dinero y el sindicato. Hay mucha corrupción. Ok. Hay mucha corrupción. O sea, el sindicato sí ayuda mucho al trabajador, pero también creo que ahí hay como, puede haber un desvío de recursos. No sé, o sea, yo creo que lo que falta es más gente, que contraten más gente para que sí se puedan cubrir, ¿no? O sea, la carga de trabajo sea menor, la atención al paciente sea mejor. O sea, eso va a ayudar a que el paciente esté mejor atendido. Es que hablaríamos de muchas cosas. Sí, es un tema multifactorial. Sí, porque viene desde abajo. Sí, O sea, claro, viene desde primer nivel. Para que los pacientes no lleguen a un tercer nivel, claro. debe de haber unos buenos cimientos. O sea, Sí, debe haber una inversión al primer el nivel. primer nivel debe de estar súper fuerte, ¿no? Pero bueno, volviendo a mi tema, no sé, creo que hay mucha burocracia, mucha burocracia. ¿Sabes qué también? Es queja, sí es queja, me voy a quejar durísimo aquí, mano. Eh, no me recibieron a mi hijo en la guardería y yo llevé el papel de que no me lo recibieron porque, Porque pues, estaba enfermo. porque estaba enfermo y era riesgo para la guardería Claro. por tener a mi hijo enfermo y riesgo para los demás niños, No, de y que los son reglas de las guarderías, ¿eh? O sea, exacto, si tu hijo llega con ciertas características, no te lo síntomas, reciben. no te lo reciben. Entonces llegué con ese papel y me dijeron, es que no es guardería del IMSS. Dije, o sea, ¿cómo? Sí, no te podemos aceptar ese papel porque no es del IMSS. Dije, o sea que si me alcanza para tener a mi hijo en una guardería mejor, donde hay menos niños, donde le van a dar mejor atención y así, y no puedo tenerlo porque entonces no puedo hacer válidos mis derechos sindicales. O sea, tengo que casarme con lo que ustedes dicen, así a mí me alcance para darle mejores posibilidades a mi hijo, mejor atención a mi hijo. No puedo hacerlo porque ustedes, o sea, o sea, porque cuando necesite, ustedes no me van a ayudar. Pues es que así está en el contrato. No, o sea, no, ahí dije, no, ¿qué hago aquí? Sí, buscaste varias alternativas. Sí, O sea, sí, al sí, final, como que te sucedieron muchas cosas en las que obtenías un no sí, o sí, intentaste como empujar para lograrlo. intenté pedir una licencia de un año. Ujú. Dije, no, o sea, en lo que mi hijo crece un poquito, en lo que agarra defensas, en lo que esto, pues una licencia de un año sin goce de sueldo. Es que no hay quien te cubra, no te la podemos autorizar. Esa te la autoriza jefatura de enfermería. La jefatura de enfermería me dijo, no tengo pediatras, y menos con área. No, no puedo. ¿Qué hago? Sí, claro. No, o sea, dije, no, mi hijo es primero. O sea, si mi esposo me dice, vas, si mi esposo me dice, va, yo jalo, yo cargo con todo el peso, pues adelante. Y pasó, mira.